estábamos charlando sobre el tema de esta, que a nosotros nos parece muy humildemente que los proyectos que tienen que venir ahora de las izquierdas latinoamericanas y de los progresismos debe ser un proyecto nuevo, alternativo. No podemos volver con lo anterior, ¿sí? Y nosotros hoy vamos a poder estar conectados con Heber Ismar desde Brasil, donde ya se dio una muestra de algo. Después de recibir la banda por una compañera que es recicladora, ¿sí? Menos mal que no estuvo Bolsonaro, ¿no? Sí. Porque fue mucho mejor eso. Claro. Digo, y habría que revisar el protocolo, ¿no? Habría que revisar eso, ¿no? Me parece. Además, lo simbólico. Exactamente. De que, además de ser afrodescendiente, de ser una chica que trabajó desde los 14 años juntando cartones, en la calle, etcétera, permanentemente. En la calle, la palabra reciclador de esa manera se muestra claramente que se recicla un gobierno. Claro. Bueno, lo que quiero decir es que cómo Lula bajó el martillo. Firmó 13 decretos donde voltea, digamos, la columna vertebral de lo que era el bolsonarismo, digo, ¿no? En el grado económico y en el tema político y de la violencia, ¿no? Porque hay apunta fuertemente con el tema de las armas y que da un plazo bien concreto, ¿no? Para resolver. Digamos, va a sacar a los inspectores a la calle a controlar eso. Digo, porque es un disparate. Lo dijo, bueno, lo dijo en el discurso, ¿no? Sí, absolutamente. El pueblo brasileño no necesita fierro, sí, ¿no? Lo dijo claramente. Y abolió todas las privatizaciones iniciadas por Bolsonaro, por supuesto, por eso digo, correo, etcétera. Por eso digo, eso es eso es la madre del mandato que tenía Bolsonaro sobre el que iba. Bueno, pero por eso decía que me parece que las izquierdas, y también aquí nosotros ya, este es un año electoral para la República Argentina, en el Uruguay va a ser el año que viene, pero se va a empezar a vivir este año, seguramente, ya están en campaña. Sí, sí. Digo, si no hay un proyecto nuevo, alternativo, que contemple estas cosas que nosotros estamos planteando, y no por lo que la decimos nosotros, es lo que hemos recogido a través de todo el año pasado. Digo, los problemas fundamentales que hoy, uno de los problemas fundamentales que tiene el gobierno de Boric en Chile, es que no escucha a los originarios. Exactamente. No los escucha. Parecería ser que el cambio climático no es un problema para el gobierno. Bueno, acá en la Argentina tampoco. Y es un problema. Tampoco los escuchan. No, tampoco, es verdad. Además, pero se quieren quedar, allá pusieron un country en sus tierras ancestrales y están allí tratando de reivindicar su derecho justamente. Totalmente, pero me parece que las cosas van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque me parece que la gente le está perdiendo el miedo al tema del lago escondido y a ese ejército de 20 tipos que tiene, y me parece que puede venir algo, Me parece que puede venir algo. Además, y no le estoy hablando, mire que yo trato de no hablar de expresión de deseo, trato de ser realista, pero me parece que se está gestando algo fuerte. Ojalá que usted tenga razón. Y por otro lado, hay que admitir que toda la corrupción está saliendo a la luz del día. Por más que los grandes medios hegemónicos traten de taparlo, ahora ya es de público conocimiento y les es mucho más difícil acallarlo. Y los dos protagonistas en los últimos tiempos de la gran corrupción de Juntos por el Cambio, que son Milman a través de Patricia Bullrich y a través de Alessandro, a través de por supuesto la Reta o la Rata, como se lo dice, ¿no? se lo llama cariñosamente. Indudablemente esto es gravísimo. Hay como una sensación de que las cloacas se taparon y están aflorando todos los desechos humanos, y esto creo que va a poder llevar a una clarificación del panorama político y mejorar toda esta guerra judicial que lleva adelante la Corte contra el pueblo. Bueno, justamente para esto hemos invitado al doctor
Ortenberg hoy, porque es una situación compleja, ¿no? Algunos están diciendo, por lo menos lo que yo he recogido hoy a la mañana, y tuve la oportunidad de hablar con un periodista que es especialista en el tema judicial, me dijo, esto se tenía que haber hecho por lo menos hace 2 años atrás, ¿sí? Había que haber arrancado a pelearla fuertemente, ¿sí? Porque eran las mismas condiciones, no cambiaba nada, los mismos objetivos. Bueno, por supuesto, no acuerda con la estrategia del presidente Fernández. Él tiene información con que hay gobernadores propios y 3 que no son propios, que podrían llegar a plegarse, que le pidieron mucho más que esto, a lo cual Alberto se negó en una primera etapa, por lo menos. Así que, primero, hasta el momento que entré acá al estudio, no tengo claro si va por toda la Corte o va contra el presidente de la Corte. Entonces, bueno, para eso lo trajimos al doctor Osvaldo Ortenberg, para que pueda desarrollar de qué se trata esto, este juicio a la Corte. Está claro que no es un tema judicial, esto es un tema político. ¿Me equivoco? Es un tema político, es un juicio político. El único objetivo de un juicio político es destituir a un funcionario de alta jerarquía. Juicio político solamente se le puede hacer presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros e integrantes de la Corte. Está bien. En este caso es a integrantes de la Corte. Está bien. Entonces, el juicio político está previsto por la Constitución. Y ¿Por la Constitución con la reforma del 94? Sí, por la Ajá. Constitución del 94. La Constitución a secas es la vigente siempre. Sí, continúe, por favor. Entonces, la situación actual tiene una diferencia respecto a la inicial, cuando Alberto asumió, prometió y no cumplió, que es que metieron la mano en el bolsillo de las provincias. Cuando se meten con... A ver, explique un poco mejor eso. ¿Cuándo se le metió la mano? ¿En qué circunstancias? Con la ley de coparticipación federal, sí, es la distribución de los ingresos que hay que hacer de los recursos que se obtiene de los impuestos que se coparticipan. Entonces, si en un recurso de amparo la Corte establece que al gobierno de la ciudad se le tiene que restituir un importe determinado, ¿quién lo tiene que pagar? No se le puede quitar estos recursos a las provincias, se lo tiene que dar al Estado. Entonces, con menos recursos del Estado, es menos inversiones que puede hacer el Estado. ¿Y dónde invierte el Estado? ¿Dónde tiene el territorio el Estado? En todas las provincias. Entonces, esto implica menos construcción, menos construcción de puentes, menos inversión en los diferentes lugares, en las diferentes provincias del país, en un momento donde la campaña se tiene que fundar también en gestión. Entonces, le quita recursos a la gestión. Los intereses de la reta por los cuales recibiría ese importe, va en detrimento de las mismas gobernadores del propio Cambiemos. Ahí está. Es decir, es un conflicto que no puede puede resolver. Que atraviesa los partidos, digamos. Claro, que atraviesa los partidos. Claro, en beneficio propio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, es un beneficio a medias. Porque exacto, los mal dispone respecto a aquellos gobernadores que tienen que hacer campañas para ser reelegidos o para elegir sus propios candidatos y le quitan recursos que son recursos de gestión. Está bien. Algo que debemos decir, me parece, en el caso nuestro, digamos, cuando uno recibe la plata de cada uno de las provincias, bueno, en mi caso, yo no hablaría de candidatura, de la próxima elección. Hay que poner los recursos en las necesidades que tiene cada provincia y mirar en la perspectiva. No me importa si estamos en campaña o no estamos en campaña.
digamos, ¿no? Me parece que eso tiene que estar de costado. Tendría. Ahora, ahí está, en él tendría. Hay algunos que han descubierto su colita en esto, ¿no? No voy a decir el nombre porque no importa, porque lo que importa hoy con usted es que podamos entender todos, primero nosotros y después los oyentes que nos están escuchando muy amablemente, cuál es el camino que debe seguir esto para que se transforme en un juicio político. Bueno, el camino es hacer la presentación ante la Cámara de Diputados. ¿Y quién la hace, la presentación? La presentación la puede hacer o el presidente de la Nación, que todavía no la hizo porque todavía está, o los gobernadores, o cualquier interesado en que marca una causa por la cual se le puede hacer juicio político a algún integrante, alguno de estos jerarcas del Estado, sea presidente, sea ministro. O sea que, disculpe, un ciudadano común y corriente de a pie puede hacer el planteo. Está muy bien. Sí. Continuemos. Otra cosa es que le den curso, ¿no? No, claro. Perdón, una preguntita. También está tallando en este tema una comisión de diputados encabezada por Carolina Gallard, ¿no? Claro, bueno, ese es el mecanismo una vez que ingresa el pedido de juicio político. El primer lugar a donde va es a la comisión de juicio político. Cada Cámara tiene comisiones, comisión de presupuesto, comisión de finanzas, comisión de juicio político es una de las comisiones que tiene. Entra directamente a la comisión de juicio político. La comisión de juicio político tiene 31 integrantes con mayoría del Frente de Todos, por lo cual es seguro que le van a dar cauce como para ser presentado ante la Cámara de Diputados y pedir que sea tratado con el objeto de que se haga el juicio político. Entonces, cuando entra la causa en la Comisión de Juicio Político, lo que analizan es todas las denuncias pidiendo juicio político aquel a quien se le pide, al funcionario respecto del cual se le pide que se le haga juicio político. No golpee la mesa. Bueno, ahí está. Sí, dele, continúe nomás. Entonces, la Cámara analiza la comisión tiene que citar a aquel a quien se le pide juicio político como medio de defensa de descargo. Después tiene que analizar todas las pruebas, hay plazo para ello, creo que el plazo es de 60 días, de acuerdo con el estatuto de la Cámara de Diputados, porque acá se guía por su propio reglamento. Entonces, durante todo ese periodo vienen ya sea testigos, ya sea informes que se pidan, todo tipo de prueba, no tiene límite de prueba, e incluso el plazo se puede prorrogar, ¿no? Entonces, una vez que están todas las pruebas, decide la Comisión de Juicio Político por votación de mayoría simple si corresponde darle trámite, darle curso al pedido de juicio político. Una vez que se aprueba, que es seguro que se va a aprobar porque hay mayoría del Frente de Todos, se hace el planteo en la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados lo apruebe o no con una mayoría especial, que es 2/3. ¿No es mayoría simple? No, es 2/3 de los miembros presentes en la asamblea donde se hace. Está bien. Por mayoría simple es en la comisión. Está bien. En la Cámara de Diputados es 2/3, lo mismo en la Cámara de Senadores para que lo hagan. Bueno, vamos a pasar a la otra parte ahora, Ortenberg, porque usted nos dio todo el camino para juzgar, pero hay mucha gente que piensa que estos ministros de la Corte nunca tuvimos otros mejores que esto. No puedo creer que alguien piense eso. Sí, y le voy a decir algo, mire, porque yo estuve averiguando también. No soy doctor en leyes, pero como sabía que venía el doctor Ortenberg, digo, bueno, voy a tratar de no quedarme atrás. En el año 1947 fue destituida una corte, toda la corte, con otra constitución, por supuesto. ¿Quién lo hizo? El Pocho, Juan Domingo Perón. No quedó uno de esa corte. Entonces me parece que usted, Ortenberg, lo que usted está buscando es lo mismo. Ahora, ¿por qué se lo acusa a estos hombres tan honorables
que dicen que si le cobramos impuesto a la ganancia, van a dejar de ser independientes, que no pueden fallar con ecuanimidad. Bueno, la Constitución establece 3 causas por las cuales pueden ser destituidos. Bueno, muy bien. Una es mal desempeño en sus funciones. Bueno, eso es muy amplio. Es muy amplio, pero por ejemplo, lo que hicieron con la comisión que designa a los jueces, el Consejo de la Magistratura. con el Consejo de la Magistratura, es mal desempeño de sus funciones. Establecieron la inconstitucionalidad de una ley que la pueden establecer aunque haya pasado 16 años desde su vigencia. Pero lo que no pueden hacer es hacer reflotar una ley derogada. No puede volver a la vida una ley derogada sino por otra ley. No puede ser por un fallo de la Corte. Ese es mal desempeño de sus funciones. Después, por un delito... Perdóneme, sí, pero ahí no lo puedo... también no lo puedo descalificar por vago. Porque, ¿por qué no hizo otra ley? ¿Cómo? No, quien tenía que hacer... El Congreso tiene que hacer las leyes. Claro. No puede hacerlas. ¿Por qué no la propusieron? Porque decir, reflotar algo que ya estaba perimido, ponerla de vuelta arriba, es un delito, por lo que usted dice. Es mal desempeño en las funciones. Ahí está. El tema es, le dio un plazo, creo que era de 100 días, Ajá. y que incluía enero, por lo cual los 100 días eran bastante menos, para establecer una nueva formación de la comisión de... Justamente de... ¿De qué? ¿La comisión de juicio político? No. Del Consejo de la Magistratura. Del Consejo de la Magistratura. Ajá. Para establecer una ley que tenga la misma composición que tenía la ley derogada. Si no entraba de nuevo en vigencia. Bueno, muy bien. E intentaron hacer esa nueva ley, pero claro, no les dio el tiempo. Muy bien. Usted me planteó 3 aspectos. Ya dijimos uno, el mal desempeño. La comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. A ver, ¿y cuál es? En este momento, por ejemplo, lo que se descubrió, el contacto que había entre el delegado de Rosati y el ministro de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual... Ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual establecía este contacto con el objeto de darle el contenido a la ley al amparo que se había interpuesto por la ley de presupuesto. Ajá. Es un delito de peculado. Muy bien. Es un delito que está previsto por el Código Penal. Explique qué quiere decir peculado. Consiste en que un funcionario que recibe un sueldo del Estado realiza actos que benefician a una de las partes o a sí mismo. Es decir, es alguien que traiciona la función al Estado, que le paga por las tareas que está haciendo. Tanto el ministro de la Corte como el funcionario, el ministro de Seguridad, cometen el delito de peculado. Pero acá el que se está intentando llevar a juicio político es al ministro de la Corte. No sabemos si a ese ministro solo o a todos los ministros de la Corte. Está bien. ¿Esos serían los 3 aspectos? No, son 2 aspectos. Ahora hay un tercero. Bueno. Por un crimen común. Es decir, que el juez vaya por la calle y le pegue un tiro a alguien, por ejemplo. Esa es una causal de juicio político. Perdón, y el hecho de votarse a sí mismo, que la Constitución lo prohíbe, porque Rosati se votó a sí mismo para ser el presidente del Consejo de la Magistratura. No, el presidente de la Corte. Que le caía puesto como un sobre todo ser presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. Eso es una falta ética. Es decir, no configura un delito. Como robar, por ejemplo. Pero no lo prohíbe la Constitución, aquello que prohíbe la Constitución. No, la Constitución no llega a puntos tan puntuales. Porque, por ejemplo, respecto de delitos, yo hablaba del Código Penal, ¿no?
delito en el ejercicio de sus funciones. Es una falta ética. Es como para ser sometido a juicio también, una falta ética. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero le quiero decir, usted se refiere a todos estos chats que se han dado antes y después de esa reunión que hubo en Lago Escondido, donde el señor Mañeto pagó un avión y se lo llevó allá a Lago Escondido, y después hubieron toda una serie de chats, ¿sí?, de comunicación entre ellos, donde hay un tráfico allí, ¿no?, de influencia. Terrible. Sí, digo, ¿no? Ahora, ahí no hubo ningún ministro de la Corte. Ahí No, hubo ahí no. jueces. Sí, pero ahí ¿no? está. Maíquez, Sí. Adarola, Ercolini. Bueno, hubo varios que caen, pero estos tienen que ser juzgados por el Consejo de la Magistratura, que está paralizado. Está parado. No es menor eso que usted dice. Sí. Sí. Y entonces, en concreto, a estos 4 ministros que hoy tiene la Corte, ¿no? Son 4. Son 4. 2 que entraron por la ventana. Eso también es una causal como para juicio político. ¿Quién los hizo entrar por la ventana? Macri. Pepín. Asesorado por Pepín. Claro. Yo sabe por qué le pregunto esto, porque hay como una referencia, a lo mejor se coincide con lo que yo voy a decir o no. Hay una referencia al republicanismo, ¿no? Como la gran panacea para todos nosotros. Digo que mejor que el republicanismo no hay, que es la mejor forma que tenemos como convivir, la mejor forma que tenemos como democracia. Y digo, me parece que esto debe estar en debate, ¿no? Porque estos señores que hemos nombrado se autodefinen republicanos. Sí, pero es un republicanismo vaciado de contenido. Como también el tema de los libertarios, como dice la profesora Valdés, en realidad son liberticidas. El republicanismo es el mejor sistema, indudablemente. República significa que el gobierno es elegido por el pueblo. Entonces, otra forma de gobierno es el sistema monárquico, que no es elegido por el pueblo, sino viene por herencia y en última instancia es representante de Dios en la tierra, como sería el Papa, ¿no? Y también podría ser un gobierno aristocrático donde quien gobierna es representante de la aristocracia. Está muy bien. Entonces, ahora, sin embargo, a pesar de que el republicanismo es el mejor sistema, está vaciado de contenido, pero ya desde la Constitución está vaciado de contenido, porque el Poder Judicial está constituido por jueces que no los elige el pueblo, los elige los representantes del pueblo, pero no directamente el pueblo, y además no tienen límite de tiempo. Es hasta que se jubilan o caen por juicio político. Exacto.